Encontramos una gran variabilidad en el desarrollo del lenguaje debido a factores familiares. La estimulación lingüística que recibe el niño de sus padres y de su entorno contribuirán o retrasarán el desarrollo del lenguaje. Madurez neurofisiológica. Las bases del lenguaje se sientan sobre la capacidad de comunicarse que los bebés aprenden desde muy temprana edad. Capacidad de imitación que propicia una representación simbólica. Capacidad auditiva, la cual comienza a discriminar fonemas de la propia lengua materna, favoreciendo el lenguaje durante la asociación sonido-boca. Aparato bucofaringeo. El desarrollo de la laringe y de las cuerdas vocales permite la vocalización. Contexto sociocultural. Estimular a un bebé con varios idiomas favorece el desarrollo de idiomas distintos a los de la lengua materna. El aprendizaje del lenguaje varía en función del idioma que se adquiere. Desarrollo desde el nacimiento hasta los 18 meses. La primera vía de comunicación de los neonatos es el llanto. Con él llama la atención del adulto para que atienda una necesidad. La segunda vía de comunicación sería el balbuceo, que a los 9 meses pasa de ser universal a discriminar los sonidos del idioma materno. Práctica. En esta etapa los bebés generan sus primeras palabras, aunque no sean correctas. Se las ha llamado emisión neurofráctica porque desde el punto de vista pragmático, esta sola emisión corresponde a un uso integracional y a una determinada intención de acuerdo con un contexto situacional. Son las primeras secuencias de dos palabras organizadas gramaticalmente que no son copia del adulto. El niño tiende a organizar las frases de manera abierta, gramática pivote, es decir, utiliza una palabra muy frecuentemente en la emisión de dos palabras, siendo la otra palabra libre. La palabra pivote ocupa una posición fija, no se combina entre sí y no se emiten sonidos. El vocabulario se debe a que el niño comienza a mostrar curiosidad por su entorno. Un estudio realizado por Nelson sobre las primeras 50 palabras que aprendía un niño daba lugar a los estilos referenciales expresivos, estando los primeros más centrados en el objeto, mientras que los segundos emitían más palabras que tenían un estilo de comunicación más social. Aparecen las preguntas como ¿qué es eso o por qué?, contribuyendo al aprendizaje de palabras. A esta edad ya son capaces de distinguir categorías simples, como por ejemplo animales. El niño es capaz de añadir otra palabra a sus pequeñas composiciones gramaticales, utilizando unas reglas gramaticales más elaboradas, más parecidas a las de los adultos, aunque tiende a regularizar verbos irregulares. Desarrollan frases más complejas, hasta de 5 palabras. Comienza con las preguntas enfocadas a la comprensión de su entorno. Aparecen las preposiciones de espacio-tiempo. Usan más verbos que sustantivos y el vocabulario aumenta hasta 2000 palabras. Forman frases completas de hasta 8 o 10 palabras, pueden definir conceptos concretos, comienzan a clasificar y entienden el significado de las palabras que dicen. Conocen antónimos simples como blanco y negro, utilizan cotidianamente preposiciones, conjunciones, artículos y algunos. Se da un incremento exponencial del vocabulario, adopta conciencia fonológica, se establecen las bases del lenguaje adulto, aunque su evolución no se detiene y varía en función de las experiencias. Para el niño, su punto de vista es el único que existe. Se ha observado tres tipos de habla egocéntrica: la repetición de sílabas sonidos, el monólogo y el monólogo colectivo, en el que varios niños hablan sin escucharse entre ellos. Al aprender a leer y escribir se produce un crecimiento exponencial de vocabulario, se incorpora la voz pasiva. Entre los 7 y 12 años el niño controlará por completo el uso de la gramática de forma oral, aunque a la hora de escribir sigue cometiendo errores. Se establecen relaciones entre el lenguaje oral y el escrito. El lenguaje interno es la evolución del lenguaje egocéntrico, ya que sigue teniendo pensamiento egocéntrico pero ya no los exterioriza. En el comienzo de la vida, la atención se centra en los estímulos más llamativos para el bebé, como la voz de la madre. No obstante, cuando los bebés perfeccionan la capacidad de visión, centra su atención en estímulos novedosos y la mantienen dependiendo de su complejidad. A los 9 meses, el bebé es capaz de encontrar un objeto que ha visto como ha sido ocultado debido a la atención prestada al objeto. Sin embargo, a los 12 meses puede buscar un objeto en el último lugar que lo vio. De los 2 a 4 años tienen interés por figuras geométricas, siendo capaz de reconocer la posición correcta de ciertas imágenes, por ejemplo cuando están al revés. De los 3 a 6 años se da un incremento de tiempo de atención y concentración del juego de 30 a 90 minutos. Adquiere los conceptos temporales más cercanos en el tiempo, como la diferenciación del ayer, hoy y mañana. Aumenta la capacidad de atención teniendo las conductas una intención clara y se incrementa el número de detalles percibidos. La atención se divide en selectiva e individida. En este periodo, sobre los 8 años, se ha obtenido la capacidad de prestar atención a la semejanza y a la diferencia entre objetos. A pesar de los condicionantes biológicos, su desarrollo está muy relacionado con la motivación, las experiencias previas y el contexto. Al principio es involuntaria. La recuperación de los recuerdos tiene mucho que ver con los estadios emocionales. El adulto no suele tener recuerdos anteriores de los 3 años. A la edad de 5 meses, el bebé es capaz de reconocer objetos similares, aunque solo durante un corto periodo de tiempo, en comparación con la capacidad que va a desarrollar. A los pocos meses, como se mencionó con anterioridad, es capaz de mantener la imagen de un objeto en la mente durante cortos periodos de tiempo y poco a poco ese tiempo de almacenamiento se alarga.
Conforme avanza el desarrollo, a los 11 meses aproximadamente se incrementa la capacidad de imitar, la cual necesita tanto del proceso de atención como del de memorización, para que se pueda llevar a cabo. Alcanzando el mes siguiente se obtiene la capacidad de imitar un modelo incluso cuando éste está ausente. La capacidad de memorización se desarrolla a tal velocidad que a los 18 meses el bebé reconoce imágenes y recuerda su propio aspecto en el espejo. Además, paralelamente se desarrolla otra capacidad, la de recordar dónde se encuentran habitualmente los objetos, como por ejemplo el lugar donde están sus juguetes. De 2 a 4 años se desarrolla la memoria autobiográfica. De 6 a 12 se adquiere la estrategia de memorización, que consiste en un conjunto de actividades mentales que tienen como fin el logro de ciertos objetivos cognitivos y demandan esfuerzo y control consciente. Las estrategias pueden dividirse en visuales y verbales. Estas últimas se dividen en las seriales y las semánticas. Reconocimiento. El niño es capaz de reconocer si ha estado expuesto ante el estímulo. Recuerdo, recuperación voluntaria o no de contenidos almacenados previamente. Memoria mecánica. Se recuerda con exactitud fechas, nombres, etc., sin darle significado. Memoria significativa. Se recuerdan voluntariamente contenidos almacenados con significado lógico y psicológico.